Bendiciones a todos los que nos ven por este medio digital de fe y política. El día de ahora tengo el gusto, el honor, el placer y sobre todo la bendición de poder entrevistar a una persona que no se lo confesé antes de empezar esta entrevista, que es de las personas que yo siempre seguí desde que vine a España, porque me parecía que era la periodista más consecuente y más inteligente que yo había conocido en mi vida. Así que para mí es un honor poder presentarles a Elena. Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues de maravilla, después de esa presentación, ¿yo qué puedo decir? Pues estoy encantada de estar en tu canal y de responder a tus preguntas lo mejor que pueda. Muy agradecida, de verdad, por esas palabras. No, eso es lo que te mereces y mucho más, que vamos a ir hablando de eso en el trayecto de esta entrevista. Primero quiero empezar desde el inicio. Perfecto. Periodista, profesional y ahora espectacularmente madre de familia. ¿Cómo te trata la vida como madre de familia, Elena? Sí, te cambia todo. O sea, yo creo que tengo hasta otro cerebro después del parto, lo digo así. Pero muchísimo más fuerte mentalmente y físicamente. De hecho, creía que que yo tenía una fuerza mental y física, como digo, pero es ilimitada cuando te conviertes en madre. No sabes la fuerza que tienes hasta que lo compruebas, porque evidentemente es un desgaste también un bebé, la maternidad cansa, pero es increíble cómo te pone las pilas un bebé y cómo eres capaz de seguir y seguir y seguir cuidándolo, porque la felicidad y la serotonina que te activa y solamente con ver su sonrisa, su mirada, lo que te hace, ¿no? De ser, eso no existe nada igual. Yo no lo había vivido jamás y de verdad lo recomiendo, porque yo creo que yo no podría ser yo misma sin mi hija. Bueno, sabes que de aquel lado de América es típico la pregunta de que cuando tienes un bebé, la pregunta es, ¿y cuándo viene el otro? Bueno, yo ahora tiene 6 meses acaba de hacer. Todavía no me lo puedo plantear porque quiero prestarle toda la atención a ella, se llama Alma, y quiero dedicarle todo por entero, me lo quiero dedicar a ella. Así que eso a lo mejor más adelante, si viene bien, si no, pues nada, pero de momento es que no me lo planteo. Bueno, ya entrando en tema, Elena, y a lo que venimos, ¿verdad? Sí. Elena, tú eres una increíble profesional. Yo invito a todos, a los que nos están viendo, que la busquen a ella. Dentro de los muchos artículos que he escrito, porque también ha escrito artículos de opinión, pero tú como española, como andaluza, quiero preguntarte, antes del presidente Nayib Bukele, ¿qué sabías de El Salvador? Pues nada bueno lo que conocía de El Salvador. Pues aquí en España lo que se conoce de El Salvador, o al menos también hablo a nivel personal, lo que yo conocía de tu país, pues era lo que bien decía en el editorial, una de las tierras más peligrosas del mundo, que no era recomendable viajar allí ni pisarla por asomo. El crimen de las maras tenía a la población subyugada, es lo que aquí llegaba, extorsionados, que los salvadoreños vivían aterrorizados, con miedo, y que al fin y al cabo esa era una de las peores vidas que puede tener un ser humano, ¿no? Vivir bajo el terror de, en este caso, los pandilleros. Y era lo que mayormente se conocía de El Salvador, apenas poco más, es decir, no estaba en ninguna agencia turística, y el que se iba allí, yo tengo unos amigos que fueron, eran por aventura, por querer vivir todo esto, ¿no? Después, si es así o si no era así, pero yo te hablo de lo que yo conocía de El Salvador, y era nada bueno. Sí, y todo lo que acabas de mencionar es como la perfecta descripción de también lo que vivíamos nosotros como salvadoreños.
y quizás esto yo nunca lo he hablado públicamente porque ya pasaron 5 años ya. Yo fui extorsionado en el 2017 en El Salvador, y la verdad es que es de las cosas más terribles como ser humano que pueda pasar, porque una cosa es que te extorsionen a ti, pero que dentro de la extorsión incluyan a tu familia, que no te dicen te voy a matar, no, dicen si no me pagas, tu familia es la que va a sufrir las consecuencias. Entonces yo esta historia nunca la he contado, pero sí vivir bajo la extorsión en un país, tener que sacar a tu familia de su entorno social, protegerla, y tú no duermes tranquilo incluso, o sea, no sabes la increíble psicosis, los problemas mentales que tienes en pensar que lo que puede pasar, sales a la calle pensando que te van persiguiendo, y es terrible, y como tú bien lo describiste, esa era nuestra realidad, realidad, hasta que llegó el presidente Bukele. Todo empezó a cambiar. Pero ese cambio, Elena, ha traído una serie también de situaciones a nivel mundial. Y algo que tú puedes entender porque tú has estado en los medios, porque el presidente Bukele es tan atacado por algunos medios. Sí, por algunos, por no decir la gran mayoría. Estamos viviendo un cambio a nivel mundial, que esto no ha tenido precedentes. No ha tenido precedentes porque para entender el ataque a Bukele, hay que ver cómo hay una agenda internacional que se impone, que procede de Estados Unidos, en este caso del Partido Demócrata, y está en consonancia y mantiene sinergias con el Foro Económico Mundial, situado, en este caso, liderado por Klaus Schwab, en el que quieren instaurar una agenda mundialista, una agenda que sea un gobierno mundial, pero si es que no hay ninguna conspiración, realmente ellos lo comunican y no dejan de decirlo, ¿no? Una y otra vez, cada vez que aparecen en los medios. Escuchábamos a Klaus Schwab en la última reunión de G20, que estaba allí, pues hablando claramente de que ese es el modelo a seguir, un modelo en el que los países, en este caso Occidente, Europa, Hispanoamérica, Estados Unidos, sigan una misma agenda y un modelo parecido incluso al de China, ¿no? Un control social parecido al de China, pero no un control social de los buenos, ¿eh? Esto hay que diferenciarlo, no un control de los malos, ¿no? Sino de los buenos. Las agencias, yo que he pasado por varios medios de comunicación, lo que se hacen en las redacciones es seguir, al fin y al cabo, un guión marcado por los teletipos. Los teletipos vienen todos escritos iguales y proceden, en este caso, las agencias Reuters, por ejemplo, en Estados Unidos, es la que marca la información internacional y es el referente en estas informaciones para todas las redacciones, ya te digo, desde Francia hasta Reino Unido, España y todas, o sea, ahí es donde puedes entender y dices, pero ¿por qué todas tienen el mismo discurso? Porque al final el redactor lo que hace es copiar el teletipo y lo que le dice esa agencia Reuters en ese momento, ¿no? Y sí, esa agenda ha decidido, en este caso, Estados Unidos, el gobierno demócrata, en consonancia con otros poderes económicos y con el Foro Económico Mundial, deciden que Bukele es malo, que Bolsonaro es malo, que Donald Trump es malo, pues el discurso va a ser uniforme en todas las redacciones. Esto hay varios ejemplos. Yo, de hecho, hice una ponencia la tengo por ahí, alguna vez la tendré que colgar en mi nuevo canal de YouTube, en la que explicaba cómo se trabajan desde las redacciones. Y claro, y dices, bueno, no hay ningún periodista que se cuestione ese mismo guión. Eso es para entender por qué todos los titulares siempre son el mismo, ¿no? Porque están basados en agendas de comunicación, en esas agencias internacionales. Hay otra que trabaja desde Francia, que también emite esos estereotipos, y hay otra que trabaja desde el Reino Unido. Entonces, estas tres agencias
lo que hacen es tener siempre el mismo guión, para que todas las redacciones, todas las televisiones, ya sean de izquierdas o de derechas, mantengan ese discurso uniforme. Todo esto se agrava en el año 2020 con Donald Trump, con las elecciones de Estados Unidos y el supuesto fraude electoral, donde ahí hay ya un discurso uniforme en el que no ha habido fraude electoral, todas las agencias de comunicación lanzan ese mensaje, todas las redacciones y televisiones, ya sean privadas o públicas, a nivel mundial lo replican y a partir de ahí es cuando más fuerte se hace ese discurso, ese pensamiento único se impone a nivel mediático. Porque hay que decir que los medios están divorciados absolutamente de la realidad. Una cosa es la población y lo que piensa y otra cosa es lo que están imponiendo desde arriba, que es una verdadera ingeniería. Entonces, ¿qué pasa con Bukele? ¿Qué pasa con estas agencias? Estas agencias, si tú quieres instaurar un gobierno controlado, planificado por estos planificadores centrales, a ti los patriotas, los que luchan por su país, en este caso como puede ser Bolsonaro, como puede ser Bukele, como puede ser Donald Trump, ese tipo de presidentes que son más nacionalistas, entre comillas, yo lo llamo patriotas porque el nacionalismo es algo que lleva dentro un sentimiento de odio hacia el extranjero, entonces el patriota no odia al extranjero o ama a su país, es diferente, pues son un desafío, es un desafío para su organización mundial, su control, y entonces lo atacan, van a por él, porque estos organismos supranacionales están todos funcionando a la misma vez. En cuanto sale también, por ejemplo, en este caso Elon Musk, en Twitter también han ido a por él, porque Elon Musk lo que ha hecho es instaurar esa libertad de expresión que ellos no controlan, ¿no? O sea, no lo pueden controlar al final el discurso en Twitter, que ya hemos visto que Twitter estaba en manos del Partido Demócrata, ¿no? Con estos Twitter Files, ¿no? Que han salido y que imponían ese pensamiento, ¿no? Ese mismo pensamiento que te hablo de las agencias de comunicación se ha impuesto en Twitter. Twitter ha salido por 44.000 billones, eso no contaban con ellos, estos organizadores, Klaus Schwab ni el Partido Demócrata, no contaban con que, claro, iba a tener alguien 44.000 billones para deshacerle el discurso en Twitter, y eso lo ha conseguido Elon Musk, eso es una piedra en el zapato, ellos no contaban con eso. Gracias a Elon Musk también, pues evidentemente, personas como Bukele, presidentes como Bukele pueden tener mucha más libertad para poder expandir su discurso a través de las redes sociales, que creo que ha sido el fuerte de Bukele, que las redes sociales han hecho que su discurso no sea filtrado a través de esas agencias, se les ha escapado, y entonces este discurso ha penetrado y nos hemos enterado el resto sin pasar por el filtro de ellos, que al final es un filtro censor y que va por Bukele, porque Bukele le supone un auténtico desafío en sus planes. Es así, es muy triste, aunque Bukele está haciendo una labor encomiable, una labor como presidente, que es ahora mismo un referente político para muchísima población a nivel, ya te digo, de Occidente, incluso en España, que se le está empezando a conocer, no en los medios, eso sí, los medios siempre van a seguir ese guión, porque la mayoría están comprados por fondos de inversión, que eso ya es otro tema, claro que eso es muy largo de entender, pero esto es una pincelada, lo digo aunque sea, intento resumir, para poder entender por qué Bukele le supone a ellos un desafío. Les da igual, a ellos les da igual si Bukele está haciendo el bien, eso no les importa, es la piedra en el zapato, y van a ir a por él, y aún más todavía. Cuanto más popularidad, más van a ir a por él, ya lo vamos a ver. Pero Elena, fíjate que todo lo que tú dices es el 100%, todo lo firmamos. Pero en el 2023, ya siglo XXI, redes sociales, un teléfono al alcance de la mano de todo el mundo, ¿no crees tú que estas mismas agencias o no se dan cuenta o viven en una burbuja que la gente ha empezado también a cambiar el pensamiento y su credibilidad con estos medios? Que parece ser que cada vez que dan una noticia ya como que no creemos, pero ni el 2-3% de todo lo que dicen. Yo creo que lo único que dicen cierto es el buenos días o el buenas tardes o lo que tengan que decir, porque lo demás se nota que ya va un poco sesgado hacia un lado o hacia el otro. ¿Por qué razón no se dan cuenta estos medios que están perdiendo audiencia? Porque me imagino que los números también han de marcar los ratings,
han de marcar que ellos van disminuyendo. Te cuento un caso como en El Salvador. Habían 2 periódicos muy grandes en El Salvador, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, que empezaron a hablar en contra del gobierno. Entonces la gente se daba cuenta de que de lo que decía este medio de comunicación no era cierto, y la gente empezó a no comprarlo. ¿Y qué es el caso ahora? Ya esos periódicos están así de desaparecer. Entonces, el mismo ejemplo puedo poner yo para estas agencias. Yo creo que en un par de años, no muy lejano, creo que si no cambian este tipo de discurso o este tipo de tendencia, yo creo en lo personal que van a desaparecer. Sí, sí, es que no se entiende. Realmente están, yo lo llamo como que, o sea, están infladas. Es decir, aquí, por ejemplo, hay medios zombies en España, ¿no? Como puede ser la cadena SER o el diario El País. Hace poco Soros metió dinero en el diario El País, millones de euros. Es decir, están intentando que subsistan estos medios zombies que ya de por sí no tienen ningún tipo de audiencia. También le está pasando a Disney, ¿no? Hay películas de estas woke que no triunfan. Entonces, Netflix le ha pasado también, ha perdido suscriptores y no se puede entender que no casa, ¿no? Si tuvieran que subsistir por su público, pues las películas está demostrado que es un fracaso. Entonces, están infladas de forma artificial. Es decir, se financian a través de estos ingenieros, en este caso puede ser un fondo de inversión como BlackRock, que tiene también participaciones en Antena 3, por ejemplo, en España. Hay que decir que el informativo de Antena 3 lo hace muy bien porque te van metiendo unas pildoritas de la Agenda 2030, por ejemplo, para que no tengas hijos, te dicen lo malo que es quedarse embarazada, y al final penetra, pero no te lo van a decir, no tengas hijos, ¿no? El mensaje es otro, para seguir esa agenda. No les importa, no les importa porque siguen recibiendo inyecciones, en este caso Netflix de Wall Street, en el país de ciertas empresas del IBEX en España, de Soros, por ejemplo, Antena 3, aunque le caiga la audiencia, sigue recibiendo de BlackRock o cualquier otro fondo. Entonces, ellos siguen intentando, lo siguen manejando, tienen mucho dinero. Entonces, si les da igual, les da igual que los lean o no. Ahora bien, como dices, ¿van a desaparecer? No lo sé, lo dudo que desaparezcan, porque al final siguen teniendo autoridad. Es decir, una noticia sale en la CNN o sale en cualquier otro medio y siguen teniendo autoridad moral en la población. Eso todavía, y ellos lo saben. Los titulares en prensa y en la tele todavía tienen cierta autoridad moral, aunque cada vez menos. Han perdido toda la credibilidad. Pero no es tanta. Todavía siguen teniendo poder, mucho poder. Bueno, pero estos medios de los cuales tú has hablado, la línea que llevan ellos por este medio es decir que Bukele es un dictador, ¿verdad? Que Bukele es un dictador y como que ese párrafo no se sale. Pero tú crees realmente, ya viendo la situación, yo te puedo dar mi opinión como salvadoreño y te puedo asegurar que no es así. Pero tú como española, como profesional, que lo ves desde afuera, escuchas lo que te cuentan, lo que tú lees, lo que tú piensas, ¿crees tú que realmente el presidente Bukele es un dictador? Evidentemente no es un dictador, primero porque El Salvador, y por lo que veo en los sondeos, es que más del 90% apoyáis a Bukele, con lo cual eso se llama democracia. Y estos organismos internacionales, las ONGs, la ONU, que se están metiendo con Bukele, son los grandes defensores de la libertad, son los grandes defensores de la democracia. Hay que creer en el pueblo, la soberanía nacional, y resulta que cuando hay un gobernante en el que tiene la gran mayoría de la población de su parte, es un dictador, pero eso es una contradicción, eso no se entiende. Un dictador es alguien que se ha impuesto al pueblo y el pueblo no lo quiere, lo que pasa es que está subyugado y está amedrentado y por la fuerza y el miedo pues se tiene que callar. Eso es un dictador de toda la vida. Vamos, es de primero de dictadura en la universidad, ¿no? Digámoslo así.
Y resulta que Bukele me parece a mí el gobierno más demócrata que existe en el mundo ahora mismo. Desde luego, no conozco ningún gobernante que el 90%, y me consta después de lo que he vivido y estoy viviendo en redes con los salvadoreños, que apoye tanto a su presidente. Con lo cual, es que no tienen ninguna credibilidad estas organizaciones. Pero es que les da igual mentir, Van a calificarlo de dictador porque ahora van a ir a desacreditarlo por completo. Saben perfectamente que el pueblo salvadoreño está con Bukele, por supuesto que lo saben, pero van a ir a por él, es lo que digo, van a ir a por él, igual que fueron a desacreditar a otros, hasta que digan que Bukele es lo peor, de lo peor, de lo peor, hasta que puedan decir que es un criminal y que es un criminal de guerra. Es que pueden llegar a decir de todo, como, ¿sabes? Pero lo que pasa es que después no tiene ningún tipo de represalia, los dictadores son ellos, porque la población se queda totalmente sin armas frente a una ONU que está viviendo en una burbuja y diciendo estas barbaridades de un presidente al que lo apoya el pueblo. Y como bien dice Bukele, es que defienden a los delincuentes, es que nunca se habían fijado en el drama, como tú estás contando, de El Salvador, es que les daba exactamente igual, es que ya todos habíamos asimilado en el mundo que los salvadoreños teníais que vivir así, con ese miedo, que eso no es ningún tipo de vida, eso no es vida. Pero bueno, es que El Salvador es así, ellos son así, es que es un pueblo que es así, eso es lo que se decía a nivel internacional. Y ahora resulta que viene un presidente que lo soluciona, que los salvadoreños están contentos y las instituciones se ponen en contra de Bukele. Por favor, es que no tiene ninguna lógica. La única lógica que impera es la del mal. El mal, es que el mal existe. Y ahora mismo el mal está en estas instituciones supranacionales. Lo que pasa es que la oposición, yo lo he vivido, cadenas y gente que se opone también a estas instituciones supranacionales y que saben que no defienden el bien desde luego y que les da igual de todo, que son cínicos, que son frívolos, que son malignos, perversos, corruptos. No lo entiendo. Siempre es el buenismo en el que nos estamos moviendo, o sea, tampoco la oposición a todo esto despierta, no se enteran que el mal ha penetrado en las instituciones, no se enteran y así nos va y así estamos y en estas estamos. Sí, yo creo que alguien una vez me cuestionó ciertas situaciones del presidente Bukele, pero es como que yo te preguntara a ti, ¿te puedes imaginar, Elena, Madrid, una ciudad tan preciosa, tan hermosa, una de las ciudades más importantes del mundo, que de repente tú vayas por la calle caminando y empiezas a ver 25, 30, 40 muertos al día, ¿verdad? Que en vez de ver turistas caminando, veas a medicina legal reconociendo los cuerpos, gente llorando, carros fúnebres detrás de ti para venderte un féretro, ¿verdad? ¿Te puedes imaginar esa cantidad de muertos en Madrid y decir, tenemos que hacer algo? Y cuando alguien hace algo y de repente atrapa al criminal, que lo tilden de malo, es como decir, ¿en qué mundo vives? Parece que el bueno es malo y el malo es bueno, ¿verdad? En este mundo tan interesante que lo estamos haciendo al revés, realmente. Pero yo cuando veo esta situación, que yo la viví en lo personal, yo viví un conflicto armado entre la guerrilla y el gobierno, sé lo que es la cultura de la muerte, conozco a la perfección esa cultura porque vengo de esa cultura, donde las noticias al día de los telediarios en El Salvador eran, hoy murieron tantos, hoy murieron tantos, hoy murieron tantos, como que pareciera que no hubiese nada positivo en el país. Y viene el presidente Bukele, cambia esta realidad, pero él es el malo. Los derechos humanos de la gente honrada, de aquellos que se levantaban a trabajar, no importa para ellos, pero para nosotros que vivimos el cambio, te puedo asegurar que es maravilloso. Es maravilloso y créeme que es interesante ver que El Salvador ya no se reconoce por un país malo. Y eso me lleva a hacerte la siguiente pregunta. Tú como persona, como periodista, ahora como madre, como profesional, no importa, desde tu punto de vista, tu opinión personal.
¿Qué piensas tú del presidente Bukele? Pues el presidente Bukele, creo, o sea, al principio cuando lo descubrí, casi no me lo podía creer. O sea, cuando descubrí que había llegado a esos datos, había bajado el crimen de casi 4.000 asesinatos al año a 390, creo que estaban ahora, lo dije en el editorial, al año, yo dije, bueno, este hombre es un milagro. Ahora mismo, en la política internacional, que nos encontremos con un gobernante que lo que ha prometido lo ha cumplido a rajatabla, pero eso existe hoy en día. Alguien que no le miente al pueblo y encima es joven, es alguien que creo que tiene muchísimo carisma y que no tiene miedo y no se vende, porque estoy totalmente convencida que estos agentes internacionales le han ido a pegar a la puerta de Bukele para poder pues amedrentarlo, comprarlo, que El Salvador siga como continuaba hasta ahora, con esas vidas, como dicen, que es testimonio desgarrador. Es que tenéis una vida de cine dramático. Macabro. Gore, de cine gore, porque es que esto que me cuentas de las tumbas, o sea, todo esto que hacían las maras, los pandilleros, es que es algo tan siniestro y diabólico que por fin ha llegado alguien que los ha enfrentado como tenía que enfrentarlo, porque claro, se declara el estado de excepción en El Salvador. Él ha declarado el estado de excepción, pero es que aquí hemos vivido que se ha declarado el estado de alarma, y encima ilegal, por el coronavirus, cuando la situación no era para nada es idéntica a la de El Salvador, a lo que estás contando. Entonces, si un presidente ha tenido que tomar medidas extraordinarias como la del estado de excepción, que es una herramienta dentro del Estado de Derecho, que no sé qué les pasa ahora a la ONU, porque eso es una herramienta más dentro del Estado de Derecho y todos los países democráticos lo contemplan, el estado de excepción, para poder solventar unas medidas, o sea, para poder tomar medidas extraordinarias, porque la situación en El Salvador era una situación extraordinaria, porque un país sin seguridad, no hay país, el primer pilar de un país, para que un país prospere, el primer pilar es que tenga la seguridad. Si no hay seguridad, los ciudadanos no pueden tener nada, absolutamente nada en su vida. Pueden tener trabajo, pueden tener familia, pero tú sin seguridad no puedes tener nada porque vas a vivir, como dices, o sea, sin vida. O sea, no hay nada sin la seguridad. Y Bukele lo ha conseguido. Y encima es joven. Y encima habla bien. Y resulta que cae bien. Y que tiene el 90% de los salvadoreños con él. Pues a mí me parece alguien admirable como gobernante. A nivel periodístico creo que estoy hablando de forma objetiva. Esto no significa posicionarte con ningún tipo de ideología en concreto. De hecho, casi ni me interesaba el partido al que pertenecía Bukele. Creo que él venía de la izquierda, después ahora está en el centro derecha. Y me parece fenomenal, pero es que sí, yo de verdad, si hubiera venido de la izquierda, igualmente lo hubiera apoyado. Es que me da igual. Es que alguien que hace eso es admirable y me parece que es un referente ahora mismo muy necesario e inspirador en la política y muy, muy necesario. Entonces, para mí, el presidente Bukele, con los datos en la mano, es un gobernante 10, es un gobernante a seguir y un gobernante a copiar por el resto de países, sobre todo en Europa, que estamos en la absoluta decadencia, sin valores. Pero desde luego que, claro, para tener un presidente como Bukele tenemos que tener ciudadanos como los salvadoreños, porque los salvadoreños han demostrado tener aplomo, agallas, arrojo, valentía, o sea, valores. De verdad, yo es que estoy conociendo a los salvadoreños y es que ya os adoro, porque me parece que sois también un ejemplo a seguir, así que tenéis a un Bukele que es el presidente que os merecéis. No, en España, por ejemplo, pues el Congreso de los Diputados, que es un gallinero, es un esperpento, lo que ha caído, pues yo creo que es el Congreso que se merecen ahora mismo los españoles, incluida yo, incluidos todos, porque los españoles han caído en una absoluta decadencia de valores
tal y como está cayendo Europa o como estamos viendo en Estados Unidos. Por eso yo creo que El Salvador es un país que se entiende y que se ilumina, y hay otros países que se empiezan a apagar con sus gobernantes también. Así que espero que haya Bukele para rato, porque Bukele es difícil de encontrar en estos tiempos. Sí, no, y lo que tú has dicho, fíjate que me parece tan interesante porque en redes sociales y lo que tú lees y lo que manifiesta mucha gente es que quieren a Bukele como su presidente de su país. Y me parece tan increíble porque no sé si tú lo sabes, Elena, pero El Salvador, que la comunidad de Andalucía es 10 veces más grande que el propio país. Solo la comunidad de Andalucía. El Salvador es un país tan pequeño y que una persona tenga tanta influencia positiva en el mundo, para nosotros nos hace sentir llenos de orgullo, te soy sincero. Nos hace sentir llenos de orgullo porque ya no somos estigmatizados por cuestiones negativas, sino por cosas positivas. Ahora que todo el mundo pide un Bukele como presidente en su país, una pregunta extraña, es una hipótesis. ¿Tú crees que Bukele sería un buen presidente para España? Pues yo creo que sí, yo creo que aquí tiene mucho trabajo que hacer en España. Y sí, sería un gran presidente en España, por supuesto. Creo que hace falta en ese país políticos como él que tengan ese aplomo, esa valentía, porque ahora mismo los españoles es que están abandonados a su suerte. El gobierno de Pedro Sánchez con la izquierda radical e incluso gobernando con los separatistas y los bilduetarras, que por cierto, la sociedad salvadoreña me recordaba mucho al País Vasco, ¿no? Con la ETA, porque la ETA al fin y al cabo también extorsionaba, era una mafia, eran asesinos. Bueno, la estrategia de violencia era muy parecida, ¿no? a lo que tú has vivido, y ha habido muchas víctimas españolas, en este caso del País Vasco, que han vivido todo eso, pero es que resulta que ellos están en el poder gobernando, los que apoyaban a ETA están en el poder, los que tienen historiales están en el Congreso de los Diputados, historiales de apoyo a los criminales y a los asesinos. O sea, imagínate, ¿no? Que tienes que lidiar, o sea, tienes que aguantar que han llegado al poder, lo llaman democracia, lo llaman democracia. Y después van dando lecciones al Salvador, ¿no? Y medios de comunicación que apoyan a los bilduetarras y a Pedro Sánchez, que está gobernando con ellos de socios, gracias a ellos, son los que dan lecciones a los salvadoreños en los medios de comunicación afines. Es que es terrible, con lo cual yo creo que un Bukele jamás estaría gobernando con bilduetarras, no lo permitiría, como creo que tampoco permitiría que en España la ocupación, o sea, que es otro problema, que tú no puedas defender tu propiedad, que te la ocupen y tú te tengas que salir a la calle, ¿no? Si un día vas a comprar una barra de pan, pues resulta que si te han ocupado la casa, te quedas en casa, porque el ocupa está protegido por ley. Es que es tremendo, ¿no? ¿no? Imagínate, Bukele no lo consentiría. Perdona que te interrumpa, pero en El Salvador esta figura del ocupa no se conoce. Les cuento un poco para los salvadoreños que nos están viendo, que esta figura del ocupa es como que un salvadoreño tenga su casa que compró con mucho esfuerzo, con el Fondo Social o con algún banco, de repente se va de vacaciones a la playa por 2 días y hay una persona viviendo en su casa, ya no la puede sacar porque lo protege la ley. Eso es ser un ocupa en España, y eso me parece lo más terrible, porque he conocido casos personales de gente que lucharon toda su vida y porque un cristiano, una persona o alguna se le ocurrió violentar tu propiedad y se quedó ahí, ya no lo puede sacar. Eso me parece tan terrible, y cuando lo conocí aquí en España dije que esa era la primera pregunta, que por qué vendían alarmas en España, porque decían, un país tan seguro como España, ¿por qué te venden tantas alarmas? Y era por la misma cuestión de los ocupas, que me parece que es algo totalmente terrible, que en El Salvador, por ejemplo, estas cosas no pasan. Pasaban con los pandilleros que utilizaban las famosas casas destroyer, donde ellos las tomaban para poder hacer su centro de operaciones, pero que debido a este gobierno ya fueron recuperadas, pero son realidades totalmente diferentes. Aquí cualquiera lo puede hacer, pero en El Salvador lo hacían los pandilleros. O sea que podemos decir que casi que vivimos en un régimen de pandilleros también. Claro, sí, totalmente. Pero, y yo lo digo claramente, un gobierno al que se le ha dicho que por favor, de alguna vez por todas, legisle para que los propietarios puedan
tener su propiedad, porque al fin y al cabo es que eso, ¿qué quiere decir? Que tú te compras una casa y estás vendido totalmente. No sabes qué es lo que puede pasar. Tu casa no es tu casa. Eso es comunismo puro. Eso es el comunismo. Entonces, aquí está pasando desde hace muchísimos años y no se pone remedio, no se quiere poner remedio y el gobierno no quiere ponerle remedio. No sé cuántos casos he hecho ya de ocupación y la ocupación se trata a nivel de medios de comunicación porque se ha hecho mucha presión de las asociaciones vecinales, de todo lo que están padeciendo. Es que es un infierno, ¿no? Que te ocupen la casa y que te quedes viviendo. Yo he hecho reportajes de propietarios viviendo en el coche y una familia entera metida en su casa que no se quería ir, no quería pagar y la policía no puede hacer nada, no puede tirar la puerta abajo y echarlos, no puede, están protegidos, es que es increíble. Yo cada vez que me enfrento a un reportaje de estos es que me hervía la sangre, no puede ser objetivo. ¿Qué objetivo vas a ser? Pues el mal triunfa y como digo, los gobernantes no quieren hacer nada. Hay un interés en que la clase media, que es la que más padece esto, porque al final los ricos tienen unos chalets que tienen una seguridad enorme, ¿no? Entonces quienes están padeciendo todo esto es la clase media en sus pisos y hay un interés en que estén mal. No puedo explicar por qué, pero es que, como decimos y repito, el mal existe en los políticos, existe en los gobernantes y así quieren tenernos, ¿no? Pero esta una de tantas, ¿no? Una de tantas. A nivel de seguridad, España también está cayendo. Está empezando a subir los índices de criminalidad, no se le está poniendo coto y bueno, es que por eso yo pedía más buqueles y para España, vamos, sé que esto él desde luego no lo consentiría. Bueno, ya que mencionaste más buqueles, los salvadoreños te empezaron a conocer por ese famoso reportaje que donde Gustavo Petro y Bukele se enfrentó, ¿verdad? Ahora que parecía ser que iba a quedar en un rifirrafe, como decimos nosotros, que solo iban a hacer un par de tweets y ahí se iba a acabar la situación, pero parecía ser que la cosa fue más allá y va a seguir, y según lo que me han comentado mis amigos en Colombia, parece ser que Gustavo Petro le tiene una gran envidia al presidente Bukele. Dicen los colombianos que se habla más de Bukele que del mismo Petro, ¿verdad? Se habla más de Bukele que del mismo Petro. Tomando este panorama un poco internacional y lo que está sucediendo, a nosotros nos rodea un dictador como Daniel Ortega, por ejemplo. Está Gustavo Petro, que son amiguis, como decimos nosotros. Y viendo lo que se avecina en los próximos años, ¿qué tanto crees tú que este modelo Bukele, que ya se está empezando a replicar en algunas personas, pueda influenciar de una manera muy positiva a una América Latina que tanto necesita salir adelante? Porque yo soy un convencido de que no hay región más hermosa en el mundo que América Latina, porque lo tenemos todo, la verdad. Tenemos naturaleza, gastronomía, minerales, petróleo. O sea, Latinoamérica es preciosa desde México hasta la Patagonia, ¿verdad? Son países increíbles. Y lo bonito es que hablamos el mismo idioma, Elena, hablamos castellano, ¿verdad? Que hablamos la misma lengua y eso, y somos tan parecidos los españoles con los latinoamericanos que cuando tú vives aquí te das cuenta que somos demasiado parecidos. Desde luego, claro. ¿Tú crees que en algún momento, cuando vaya pasando este 2023, ya vienen elecciones pronto en otros países latinoamericanos, ¿tú crees que aquellos que se inclinen al modelo Bukele ganarán las elecciones? Pues yo creo que sí. Yo creo que al final los políticos lo que quieren es que hablen de ellos, quieren tener buenos índices de popularidad y están viendo que Bukele los está teniendo. De hecho, hoy mismo estaba leyendo una noticia del presidente de Ecuador, de Guillermo Lasso, que está adoptando las recetas de Bukele para su país. Que inicialmente criticó. Sí, me imagino. No lo sabía, pero bueno, claro. Sí, que inicialmente criticó.
Dicen que no con la misma contundencia, por supuesto, pero claro, ya está diciendo, bueno, si está siendo un modelo de éxito, ¿por qué no voy a hacerlo yo también, no? De hacer lo mismo. Y parece que ha iniciado una cruzada también por la seguridad en el Ecuador. O esa es su intención. Pero fíjate como qué torticeros los medios de comunicación que han empezado a titular esto. En este caso, hablo, por ejemplo, el diario El Mundo en España, hablando de el polémico, dice, copia a Bukele, el polémico presidente de El Salvador, el presidente millennial, el presidente, todo para desprestigiarlo, ¿no? Oye, pero todavía de verdad que no se enteran los periodistas de que incluso el presidente del Ecuador, que está empezando, que lo criticaba y que ahora está empezando a copiar el modelo Bukele, oye, ¿no te enteras que a lo mejor algo a estar haciendo bien? De verdad, es que son tan vendidos. Encima es que si los periodistas se venden por muy poco dinero, que es lo más grave de todo esto. Hijo, ya que te vendes, véndete por mucho, ¿no? Porque es que, vamos, si vas a estar haciendo artículos que son todos falsos y que son fake news, al fin y al cabo, no te vas a ni en datos ni nada, pero es que hoy en día se venden por 4 migajas, es que son de verdad lamentables. Y dices, bueno, hijo, véndete por algo más. Pero vamos, te vende por 4 migajas, ponte a trabajar en otra cosa, que vas a ganar más dinero pero como no tienen valores tampoco, que es que también lo que está pasando hoy en día, como es una sociedad bastante pusilánime, pues esto se refleja también en las redacciones. Y creo que sí, que mira, Lasso, por ejemplo, va a empezar a copiarlo. Creo que Hispanoamérica es Latinoamérica. Yo le digo mucho Hispanoamérica porque me encanta la hispanidad, ¿no? entre nosotros, ¿no? Me gusta mucho esa palabra, me parece preciosa. Y creo que es una tierra donde, tanto como en El Salvador, como los venezolanos, los cubanos, con lo que están padeciendo, ¿no? Con esos gobernantes, con ese foro de Sao Paulo, todo lo que me parece el mal en sí. El foro de Sao Paulo es un infierno lo que ha desatado allí y el interés que tiene, ¿no? En que todo vaya mal y en que la criminalidad triunfe. Pues yo creo que es un rayo de esperanza, ¿no? Que empiecen a copiar a Bukele, que Bukele haya subido los índices de popularidad y que, por ejemplo, ya el presidente Lasso de Ecuador al menos lo intente y que Gustavo Petro tenga tanta envidia que al final diga, oye, pues a lo mejor en vez de universidades, como decía, pues a lo mejor tendré que empezar a hacer otras cosas, a ver si esto es posible. Pero Bukele está dando una gran esperanza, ¿eh? Yo creo que sí, que hay esperanza. Hay muchísimos años, muchísimo trabajo por hacer, pero esperemos, porque claro, después te encuentras que en Brasil, por ejemplo, gana Lula da Silva por poco y después al fin y al cabo es un corrupto también Lula da Silva y dices, bueno, es que parece que quiere salir adelante pero no puede, no termina de salir adelante. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya que mencionaste las fake news, tú no eres alguien que da fake news y creo que por eso tu carrera ha sido tan exitosa, porque yo lo veo así. Ahora que tú has dado otro paso en la vida, alguien como tú que habla de frente, que habla con la verdad, con conocimiento, con profesionalidad, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? O sea, ¿qué viene o qué esperamos de Elena a muy corto plazo? Porque espero que no sea tan a largo plazo. ¿Qué esperamos de Elena a corto plazo? Bueno, pues yo, vamos, aparte de eso, pues estoy absolutamente desencantada, ¿no? Porque al final, pues dices, es que nadie comulga verdaderamente con unos valores sinceros y todo es muy falso, muy hipócrita, ¿no?
fíjate, ¿no? El último editorial de Bukele, que tenía ya va, yo creo que va ya por casi 6, no, sí, ha pasado los 6 millones de visualizaciones. Entonces, a partir de ahora, pues mira, yo estoy muy animada. Sí que pasé 3 o 4 días anímicamente pues regular, porque claro, te lleva los demonios, la impotencia, la rabia, ¿no? Pero ¿cómo es posible, no? Que esta gente haya hecho esto. Pero después de eso, después de todo el apoyo que he recibido de El Salvador, de todos vosotros, de también en España, muchísimos seguidores míos españoles, es que ha sido el apoyo masivo y abrumador. Pues yo lo que tengo muchísimas ganas es de abrirme mi canal de YouTube, mis redes sociales, que de hecho ya lo tengo abierto, lo que pasa es que lo tengo que reabrir. Tendrías que buscar Elena Berberana en YouTube. Bueno, si ya pones el enlace, pues fenomenal. Lo vamos a dejar en la descripción. Lo vamos a dejar en la descripción. Perfecto, pues lo dejáis en la descripción y yo voy a seguir igual. Voy a seguir haciendo esos editoriales que esta cadena ya no quiere que haga, pero yo voy a seguir haciéndolos y voy a seguir informando. Voy a seguir informando, contando lo que yo considero que es la verdad, porque la verdad, como siempre digo, ahí están los datos matan relatos y las narrativas falsas y contra eso no se puede luchar, con lo cual voy a trabajar como periodista, que es lo que más me gusta, y nada de seguir guiones de agencias internacionales, por supuesto. El periodismo tradicional y a la antigua usanza, que es muy necesario, y tengo muchas ganas de organizar ya todo el set de YouTube, que me tengo que aclarar con eso, y empezar de nuevo. Y daros, por supuesto, las gracias, porque me habéis cambiado todo lo que podía ser un drama. Este apoyo ha sido algo que me ha cambiado totalmente la mentalidad, y he dicho que va, esto yo no me vengo abajo, vamos a seguir adelante, vamos a seguir informando. Bueno, y ya que hablamos de apoyo, Elena, vamos a hacer como una propuesta. ¿Te gustaría a ti, Elena, entrevistar al presidente Bukele? Sí, quiero. Claro que todos sí. queremos. ¿Te gustaría entrevistarlo y tenerlo? Bueno, me gustaría más. Nosotros en América claro decimos empezar con algo, pero ¿te gustaría empezar entrevistando al presidente Nayib Bukele? Debido a que gran parte de, entre comillas, ¿verdad? Después de tu impactante editorial, porque tuvo un impacto muy fuerte, y no solo los que cuentan, sino los que replican, que yo creo que andarán por los 40, 50 millones de réplicas entre todos los medios digitales y sociales. Sí. Te quiero dejar aquí el que tú personalmente, y aquí quiero ser bien claro, a todas las personas que nos ven, diputados que nos siguen, gente de comunicaciones del gobierno, youtubers salvadoreños y latinoamericanos en general. Aquí ustedes pueden tomar este material y lo pueden replicar sin ningún problema, porque Elena en estos momentos le va a decir algo al presidente Bukele para que lo pueda entrevistar. Así que, Elena, te dejo para que lances esta propuesta para entrevistar al presidente Bukele. Bueno, pues me dirijo al presidente de El Salvador, a Nayib Bukele, y nada me gustaría más que poder entrevistarle, que poder saber cuáles son esas recetas que creo que tienen que replicar el resto de países. Creo que es muy, muy necesario saber cuál es el método Bukele y cómo el resto de políticos mediocres, en este caso de muchísimos países, deben tomar nota y aprender de alguien como usted. Y creo que es necesario hacer una entrevista para que en España los medios de comunicación puedan conocer
filtros, sin sesgos y, por supuesto, sin ningún tipo de ataque como está recibiendo Nayib Bukele, pues cuál es su estrategia política y el éxito que está teniendo con los salvadoreños. Cómo un político ha podido tener y contar con más del 90% del apoyo de sus ciudadanos. Con lo cual, estaría encantada de poder entrevistarle al señor Bukele. Presidente Nayib, como nosotros le decimos, el tío Nayib, está lanzada la invitación. Yo sé que el presidente va a acceder porque él reconoce, y yo sé que él reconoce todas aquellas personas que son valientes, como tú, que han roto el esquema y que lastimosamente ha tenido una consecuencia, pero que esa consecuencia, estoy más que seguro, va a ser muy positiva para ti. Te deseo, pues, Elena, realmente lo mejor. Te deseamos todos los salvadoreños. Voy a hablar no por todos los salvadoreños, porque hay un 3% por ahí que te aseguro que no te quiere, que es la oposición. Sí, pero ya he visto algún que otro mensaje por ahí. Bueno, pero eso no les hagas caso. Nada, totalmente olvidado. Voy a hablar por ese 97%. Como salvadoreño, déjame decirte que te damos las gracias por la valentía, te damos las gracias porque supiste llegar al corazón de los salvadoreños de alguna manera, hablando la verdad, porque no mentiste en nada. No mentiste. Lo interesante de este caso es que no mentiste en absolutamente nada. Solo dijiste algo que realmente mucha gente de a pie, como decimos en nuestros países, quiere vivir en sus países, quiere vivir tranquilos, quiere vivir libres, sin corrupciones, que tener las prestaciones sociales, o sea, todo lo que se ha venido replicando, ese modelo, no solo de seguridad, porque Bukele ahorita todo el mundo habla de seguridad, pero casi nadie habla de lo que hizo en la pandemia, lo de congelar precios de los combustibles, lo de la canasta básica, lo de las vacunas, que fuimos el primer país en vacunar casi a toda su población antes que España, te cuento, porque yo no me había vacunado, no había llegado mi oportunidad, cuando en El Salvador ya todos mis amigos estaban con la segunda dosis. Entonces, todas esas cosas que el presidente ha venido haciendo, la implementación del Bitcoin, la implementación de diferentes proyectos sociales, Nacer con Amor, que me parece un proyecto espectacular para las nuevas mamás como tú, son cosas de las que nadie habla, pero que los salvadoreños vivimos. Ya que el problema de la seguridad era el más grande de todos, que ya está siendo solventado, yo estoy seguro que más proyectos de los que el presidente Bukele siga haciendo van a seguir siendo replicados, y yo me alegro muchísimo porque vivimos en un mundo que parece ser que los buenos son malos y los malos son buenos, pero a la larga los buenos somos más. Y no quiero decir que yo sea bueno, pero al menos amamos la justicia, la libertad y sobre todo estar del lado correcto de la historia, que para mí es lo más importante. Sí, así es lo más importante. Elena, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, muchísimo, créeme lo que estoy encantado de haberte conocido, ¿verdad? Gracias, sé que lo que pasaste se va a convertir ya en una historia, y realmente como salvadoreño, yo sé que ahorita van a estar comentando un montón en el chat. Lastimosamente les cuento que este programa es pregrabado, no lo pudimos hacer en vivo, porque ahorita los salvadoreños están trabajando. Entonces este programa va a salir a una hora que todos lo puedan ver, ¿verdad? Así que pueden mandar sus saludos a Elena, seguirla en sus redes sociales, que las vamos a dejar en la descripción, tanto en YouTube como en Twitter. También tienes TikTok, ¿verdad? También tienes TikTok, y para que la apoyen, y les recuerdo, hacer llegar este mensaje al presidente Nayib Bukele. Tienen el permiso para poder bajar este video, no importa, hay que replicar las cosas buenas porque son los que nos van a ayudar a crecer como personas. Así que Elena, te dejo el espacio para que te despidas de la audiencia salvadoreña, colombiana, mexicana, que nos ven gran parte de Latinoamérica, así que te dejo este espacio para ti. Pues bueno, yo agradecer de verdad, de corazón, lo he dicho en muchísimas ocasiones, desde
ha pasado esto, pero de verdad, es que me habéis cambiado, me he dado cuenta, o sea, me habéis cambiado todo esto que podía ser muy dramático al final, ¿no? Que una empresa prescinda de ti sin ningún tipo de justificación y habéis hecho que se abra un nuevo camino de esperanza y además con todo, o sea, con la verdad por delante, ¿no? Que es lo que importa. Porque al final yo creo que la verdad es lo que nos hace libres y nos lleva por el buen camino. Y en este caso yo creo que el buen camino será las redes sociales, os leo de verdad, intento leeros a todos, de verdad parece imposible porque es que he recibido miles de comentarios, casi 500.000 lleva el vídeo en el que cuento mi despido, 500.000 de visualizaciones, miles de comentarios de apoyo, de verdad. Es que sois luz, los salvadoreños, los mexicanos, los colombianos, todos los que me habéis escrito, también los españoles. De verdad que no sabía que iba a tener este apoyo, ni muchísimo menos me lo podía imaginar. Entonces, esta oscuridad de mundo que nos quieren pintar, es estas entidades supranacionales, la ONU, las ONGs, esto es todo mentira, es falso. Porque, como bien ha dicho Mao, los buenos somos más. Así que muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y bueno, pues lo dicho, me sigáis en redes sociales y muy pronto estaré en el canal de YouTube para transmitir lo que os merecéis, información veraz y contrastada. Bueno, muchas gracias, Elena. Y a todos los que nos ven, no se les olviden compartir este video que va a ser súper importante. Muchas gracias por estar aquí. No se les olvide darle clic a la campanita y sobre todo que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes.